La Inglaterra medieval a menudo se imagina como una época de estricta represión sexual, dominada por las severas reglas de la Iglesia y el miedo al placer. Pero esta visión simplifica demasiado una realidad mucho más compleja. Estudios recientes revelan una sociedad que negociaba entre la doctrina religiosa y el deseo humano, no que simplemente lo suprimía. Al examinar registros judiciales, cartas y literatura, encontramos evidencia de vidas sexuales vibrantes y diversas. Esta historia no se trata solo de represión, sino de cómo personas reales navegaban el amor, el pecado y la realización en un mundo muy diferente al nuestro. Comprender la sexualidad medieval desafía nuestras suposiciones y nos conecta con las complejidades perdurables de la experiencia humana. Para entender la sexualidad medieval, debemos sumergirnos en un mundo muy diferente al nuestro. Un mundo donde las normas y las expectativas sociales dictaban gran parte de la vida cotidiana, incluyendo las actitudes hacia el cuerpo y el deseo. Primero debemos imaginar el mundo que habitaba la gente de esa época. Un mundo sin la tecnología moderna, sin la privacidad que damos por sentada y con una visión del mundo profundamente influenciada por la religión y la tradición. Inglaterra desde el siglo XI al XV fue un período de grandes transformaciones, desde la consolidación del poder real hasta los devastadores efectos de la peste negra. Estuvo marcada por la jerarquía feudal, un sistema social rígido que definía el lugar de cada persona en la sociedad, desde el rey hasta el campesino. Esta estructura social influyó en todos los aspectos de la vida, incluyendo las relaciones personales y las expectativas sobre el comportamiento sexual. La vida comunal era esencial, con la mayoría de la gente viviendo en pequeñas aldeas y pueblos, donde todos se conocían, y las acciones de cada uno eran observadas de cerca. Y por supuesto, la influencia omnipresente de la Iglesia permeaba cada rincón de la existencia medieval. La iglesia parroquial marcaba cada evento importante de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por el matrimonio y otros ritos de paso. Era el centro de la comunidad y el lugar donde la gente se reunía para rezar, socializar y recibir guía espiritual. Y la doctrina religiosa moldeaba las ideas sobre el cuerpo y la moralidad, estableciendo límites claros sobre lo que se consideraba aceptable y lo que no. La Iglesia tenía un gran poder para influir en las actitudes de la gente hacia el sexo, el matrimonio y la procreación. La privacidad era rara. La mayoría de las personas vivían en condiciones de hacinamiento, donde la intimidad era un lujo difícil de conseguir. La mayoría vivía en casas pequeñas donde poco se ocultaba, a menudo compartiendo una sola habitación con toda la familia, incluyendo niños y ancianos, haciendo de la conducta personal un asunto público, donde los vecinos y la comunidad tenían un papel importante en la regulación del comportamiento individual. El escrutinio público era una fuerza poderosa que influía en las decisiones y acciones de las personas. El crecimiento urbano y la peste negra, que diezmó la población europea en el siglo XIV, trajeron consigo cambios sociales significativos, alterando la estructura social y económica de Inglaterra. Estos cambios generaron nuevas oportunidades y actitudes cambiantes, desafiando las normas tradicionales y abriendo camino a nuevas formas de pensar sobre el mundo y el lugar de cada uno en él. La actividad sexual nunca fue solo privada, estaba intrínsecamente ligada a consideraciones más amplias. Estaba ligada a la propiedad, el linaje y la salvación, elementos cruciales para la estabilidad social y la continuidad familiar. El sexo no era simplemente un acto de placer, sino una herramienta para asegurar la herencia, mantener el linaje familiar y obtener la salvación eterna. En este mundo complejo y multifacético, la sexualidad era tanto un acto personal, influenciado por los deseos y las emociones individuales, como profundamente social, moldeada por las expectativas de la comunidad y las normas impuestas por la Iglesia y el Estado. Las enseñanzas de la Iglesia sobre el sexo eran innegablemente estrictas y constituían una piedra angular del orden moral y social medieval. Estas doctrinas, meticulosamente elaboradas y difundidas, buscaban regular no solo el acto en sí, sino también los pensamientos y deseos que lo rodeaban. La Iglesia buscaba inculcar un sentido de disciplina y adhesión a las normas prescritas. La procreación dentro del matrimonio se presentaba como el ideal, el propósito divinamente ordenado de las relaciones sexuales. El matrimonio se consideraba una unión sagrada, bendecida por Dios, y destinada principalmente a la propagación de la raza humana. Cualquier desviación de este propósito solía ser vista con sospecha y sujeta a escrutinio.
y el placer, en particular el sexual, se veía con frecuencia con recelo, incluso dentro del matrimonio. Se temía que una excesiva atención al placer pudiera distraer del objetivo primordial de la procreación y conducir a la decadencia moral. La Iglesia enfatizaba la moderación en todo, incluida la expresión sexual. Para garantizar el cumplimiento de estas estrictas directrices, los sacerdotes estaban equipados con manuales detallados, guías completas que describían las preguntas específicas que debían hacerse y las penitencias que debían asignarse. Estos manuales se utilizaban para interrogar a los feligreses sobre todos los aspectos de su vida sexual, ahondando en los detalles más íntimos de sus pensamientos, deseos y acciones. El confesionario se convirtió en un espacio donde las personas se veían obligadas a confrontar sus supuestas transgresiones y buscar la absolución. Se prescribía entonces penitencia para estas transgresiones, que abarcaba desde oraciones y ayunos hasta actos de caridad e incluso humillaciones públicas. La severidad de la penitencia se determinaba según la naturaleza y frecuencia de la ofensa, así como el grado de remordimiento del individuo. Sin embargo, incluso las más altas autoridades dentro de la Iglesia, a pesar de su inquebrantable compromiso con la defensa de estas doctrinas, reconoció la fragilidad inherente de la naturaleza humana y los desafíos que supone adherirse a reglas tan estrictas. En ocasiones permitían las relaciones sexuales dentro del matrimonio como remedio al deseo abrumador, reconociendo que reprimir por completo los impulsos naturales podía ser perjudicial para el vínculo conyugal. Este enfoque pragmático reflejaba una comprensión matizada de la psicología humana y las complejidades de la vida matrimonial. La aplicación de estas normas fue a menudo desigual y varió de una región a otra, e incluso de un individuo a otro. Mucho dependía más de la presencia de un escándalo público que de la naturaleza de los actos privados. Una transgresión discreta podía pasar desapercibida, mientras que una manifestación pública de impropiedad podía acarrear graves consecuencias. La gente navegaba por el complejo terreno entre la doctrina oficial y el deseo personal, negociando constantemente los límites del comportamiento aceptable. A menudo encontraban formas de eludir las reglas en la privacidad de sus propias habitaciones, participando en conductas que habrían sido condenadas si hubieran salido a la luz. La brecha entre las enseñanzas oficiales de la Iglesia y la realidad de la experiencia vivida fue amplio y profundamente revelador, resaltando la tensión inherente entre los ideales religiosos y la naturaleza humana. Las fuentes escritas, estos invaluables registros históricos, escritos con tinta y preservados a través de los siglos, ofrecen una ventana a las actitudes medievales hacia el sexo. Nos brindan visiones de las complejas y a menudo contradictorias perspectivas de personas que viven en un mundo muy diferente al nuestro. Estos textos, a menudo meticulosamente elaborados y bellamente ilustrados, revelan no solo los códigos morales imperantes, sino también los sutiles matices del comportamiento y el deseo humanos. Los manuales penitenciales enumeraban cada posible pecado sexual, detallando meticulosamente las transgresiones, tanto imaginables como aparentemente inaceptables. Estos manuales servían de guía a los confesores, describiendo las penitencias apropiadas para cada ofensa, guiando a los sacerdotes en la confesión. Proporcionaron un marco para administrar la disciplina espiritual y asegurar la rectitud moral de los fieles. El nivel de detalle de estos manuales es asombroso y refleja la profunda preocupación de la Iglesia por regular la conducta sexual. Textos médicos, mediciones en autoridades antiguas, se basaron en la sabiduría de pensadores clásicos como Galeno e Hipócrates. Discutían el sexo como una función natural e incluso ofrecían consejos sobre el placer y la fertilidad. Exploraron los aspectos fisiológicos del sexo y ofrecieron información sobre la concepción, el embarazo y el parto. Estos textos presentaban a menudo una visión de la sexualidad más pragmática y menos moralista que los manuales religiosos. Literatura como los cuentos de Canterbury de Chaucer, con sus cuentos obscenos y personajes coloridos, describía personajes que abiertamente buscaban y hablaban de sexo, retratando una amplia gama de deseos y experiencias sexuales, desde el amor cortés hasta los encuentros lujuriosos, desafiando los ideales clericales. La obra de Chaucer, si bien entretenida, también ofrecía una crítica sutil a las rígidas doctrinas de la Iglesia y a la hipocresía de algunos de sus miembros. Incluso las guías religiosas para parejas casadas, destinadas a promover la armonía y fidelidad conyugal, tenían que describir lo que estaba prohibido, describiendo los diversos actos que se consideraban pecaminosos o antinaturales dentro del contexto del matrimonio.
documentando inadvertidamente una amplia gama de comportamientos sexuales. Estas prohibiciones, si bien pretendían restringir el comportamiento, irónicamente nos brindan información valiosa sobre las prácticas sexuales de la época. Estos textos muestran que el sexo era un tema de regulación, un tema regido por leyes tanto religiosas como seculares, curiosidad y humor. Era fuente de fascinación, ansiedad e incluso diversión, como lo demuestran los chistes y las representaciones satíricas presentes en la literatura y el arte medievales. La palabra escrita revela una sociedad tan ansiosa como fascinada por la sexualidad. Pinta un panorama de un mundo que lidia con las complejidades del deseo humano, atrapado entre los dictados de la doctrina religiosa y las realidades de la vida cotidiana. A pesar de las enseñanzas de la Iglesia, el sexo prematrimonial y extramatrimonial eran comunes, como lo demuestran los frecuentes casos judiciales. El matrimonio en sí era ambiguo, los votos privados podían ser suficientes, difuminando las líneas entre el sexo prematrimonial y el marital. La masturbación y los llamados actos antinaturales eran condenados, pero su frecuente mención sugiere que estaban muy extendidos. Las detalladas prohibiciones de la Iglesia revelan irónicamente la diversidad de prácticas sexuales. La gente encontraba formas de buscar el placer, a menudo desafiando las reglas oficiales. La realidad era mucho más variada que el ideal. La prostitución era tolerada y regulada en muchas ciudades, vista como un mal necesario para proteger el orden social. Los burdeles operaban bajo reglas cívicas, pero las mujeres que trabajaban allí enfrentaban el estigma y la marginación. La Iglesia condenaba la prostitución, pero también ofrecía caminos de redención. La homosexualidad era duramente denunciada, sin embargo, la evidencia de relaciones entre personas del mismo sexo persiste en los registros judiciales y crónicas. Tales relaciones eran arriesgadas y ocultas, pero existían a pesar de la hostilidad oficial. El registro histórico insinúa un mundo oculto de deseo más allá del alcance de la doctrina. Las mujeres medievales no eran simplemente pasivas, ejercían agencia sexual dentro de los límites de su mundo. La doctrina de la deuda conyugal daba a las esposas el derecho a exigir sexo, y los registros judiciales muestran a mujeres buscando el divorcio por falta de consumación. Textos médicos y literarios reconocían el placer y el deseo femenino, a veces incluso como necesarios para la concepción. La literatura describía a las mujeres como ingeniosas, asertivas y sexualmente activas. Las limitaciones sociales eran reales, pero las mujeres encontraron formas de navegar, resistir y a veces subvertirlas. Sus historias revelan una imagen más compleja y dinámica de lo que el estereotipo permite. El mito de la represión medieval total no resiste el escrutinio. Las reglas estrictas de la Iglesia eran ideales, no siempre realidades, como lo demuestra la necesidad de constante regulación y castigo. La gente medieval no era ignorante sobre el sexo, discutían el placer, la fertilidad e incluso la anticoncepción. Las mujeres tenían una agencia limitada pero real, como se ve en casos legales y literatura. La Edad Media no fue estática. Las actitudes y prácticas evolucionaron a lo largo de los siglos. La realidad era un paisaje cambiante moldeado por la doctrina, la costumbre y la naturaleza humana. Para entender la sexualidad medieval, debemos ir más allá de los estereotipos, hacia la evidencia de vidas reales. El paisaje sexual de la Inglaterra medieval era un mundo de contradicciones. Una doctrina estricta coexistía con comportamientos diversos, a menudo transgresores. Hombres y mujeres navegaban las reglas y los deseos con creatividad y resiliencia. Juzgar el pasado con estándares modernos distorsiona su complejidad. La evidencia muestra una sociedad obsesionada con el sexo, regulándolo, discutiéndolo y negociándolo constantemente. Al despojarnos de los mitos, recuperamos una historia más rica y humana. La lucha entre el deseo y la expectativa social es atemporal, conectándonos con aquellos que vivieron y amaron hace siglos.